los fines que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta ruede nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta ruede nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él, toda la alabanza al Dios de poder. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él y le cantaremos al Dios de poder. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, toda la alabanza al Dios de poder, toda la alabanza al Dios de poder, toda la alabanza al Dios de poder. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Bueno, ya hoy es jueves y vamos a considerar específicamente algo sobre los tiempos y la claridad que necesitamos tener para movernos en medio de ellos. Es bien sabido y conocido el texto bíblico de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Pero, pues, esto es algo bastante vago y bastante nebuloso. Pero miremos un poco cómo podría ser esto. Isaacar tuvo literalmente 4 hijos que fueron Tola, Fúa, Jasub y Simrón. Y esos hijos crecieron y se multiplicaron y llegaron a tener una descendencia pues bastante grande. Dice el libro Primera de Crónicas en el capítulo 7, versículo 5, que sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. 87,000. Ahora pues calcula tú cuántas mujeres, cuántos niños y menores de 20 años hay allí. O sea, estamos hablando de una tribu de 200,000 o 250,000 personas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos está presentando Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 5. Vamos a pasar 2 páginas y vamos al capítulo 12. Muy bien, ahora sí llegamos al texto de referencia, que lo habíamos citado, creo que el mismo sábado lo hicimos. Dice: de los hijos de Isaacar,
200 principales, o sea, príncipes, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mira qué bendición había allí con esa tribu. Tenían 200 entendidos en los tiempos. Ahora, Israel tiene millones de personas, ¿ves? En sus 12 tribus, sin censar los levitas, por una parte. Y por otra, bueno, la sola tribu de Isaacar, pues ya calculamos que son de 200,000 hacia arriba, ¿sí? Entonces, si fuesen 200,000 literalmente, y hay 200 personas, hay uno de cada 1,000. O sea, es el 0,1% de los miembros de la tribu de Isaacar. Y a eso divídelo por 12. Y esos son el número de personas entendidas en los tiempos en Israel. Entonces estamos hablando de 0, ya tú te pones en la tarea de ponerle ceros a eso. Es una inmensa minoría. Un mito y una leyenda urbana y una mala lectura de la escritura llevó a muchos a entender así, que los hijos de Isaacar, o sea, los de la tribu de Isaacar, entendían los tiempos, ¿no? Había este selecto grupo de principales en esa tribu que podían ayudar, aconsejar, conducir, ayudar a decidir, inclinar las balanzas de las decisiones importantes en la vida de Israel. Ahora, hagamos un ejercicio sencillo. Vamos a hacer de cuenta que todo Israel eres tú. Todo Israel soy yo, todo Israel es cualquiera de nosotros en un momento dado. Muy bien. Entonces, vamos contigo. Tú eres Israel y tienes fuerzas al norte, al sur, desde Dan hasta Beerseba, tienes tu campamento, etcétera, etcétera, tus banderas, tus tribus. Son tus talentos, son tus fuerzas, son tus fortalezas, tus debilidades. Ahí está. Pero hay una porción, hay 200 principales de los hijos de Isaacar. Repasa Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esto es importantísimo. Tener claridad de lo que tú debes hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces todas las fuerzas que hay en ti van a supeditarse, van a sujetarse, van a aceptar esa guianza precisa, ese consejo sabio que te está dando ese foco de sabiduría que está en ti. ¿Ves? Esa recompensa que está allí en este vaso. Yisahar es el nombre hebreo de Isaacar y significa eso, recompensa, recompensado. ¿Ves? Entonces, ¿dónde está ese galardón, ese Yisahar en ti? ¿Ves? Siempre vamos a desembocar allí al Cristo de gloria. Si tú escuchas la voz interior, entonces estarás con serenidad,
con reposo, con confianza, y sabrás cómo proceder. ¿Ves? Dice que los hombres malos no entienden nada, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Estamos considerando un texto, vamos a leerlo textualmente, lo estaba sacando de memoria, es en Proverbios 28. Los hombres malos no entienden el juicio, no entienden el juicio. Cada vez que hay un juicio, no, pero no entiendo, pero ¿por qué a mí? Pero no. Venga de donde, cómo venga, de donde venga, no importa, no lo entienden. Porque pareciera que fuese en otro idioma, no lo entienden. Pero, dice aquí, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Ves? Los tiempos están incluidos en todas las cosas. Tener un entendimiento claro del proceder de Dios contigo, del proceder tuyo con Dios, del proceder de un hermano contigo, de un amigo, de un familiar, o de tú con tu entorno. ¿Ves? Esto es lo que hay, lo que nos aparece. Hay entendimiento, entendido en el tema central que nos ocupa, que es el tiempo. Cómo distribuimos nuestros tiempos: tiempo para la familia, tiempo para el trabajo, tiempo para el descanso, tiempo para nuestro desarrollo personal, nuestra preparación intelectual, nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son los estándares que tú manejas y tu escala de valores? El común de las personas, sabes que maneja siempre primero trabajar, o primero producir, o primero una cantidad de cosas, y el desarrollo personal aparece siempre al final de la lista. Y entonces, por supuesto, al final de la lista del final está el desarrollo espiritual. Porque hay personas que dicen, bueno, voy a desarrollar los músculos en un gimnasio, pero de ahí a desarrollar el hombre interior, no, solo para darle más comida. Es una forma de caridad y de nobleza, ¿no? Darle más comida al gusano o al horno crematorio. Pero no tengo nada contra eso, es apenas un poquito de sentido del humor. ¿Ves? Cuídate, sí. Y ¿cómo iba a decir? Hornéate por el horno crematorio, no, de ornato. Hermoséate como tú consideres, y con el peinado que te hagas, con el corte de cabello que te hagas, con la pintura, con el labial, con el rubor, con la sombra, con la pestañina, con lo que sea. No importa si quieres estar hermoseado por fuera, lo importante es que no sea como un sepulcro, porque sería la categoría que Jesús denominó hipócrita. Hipócrita es el que adentro del sepulcro está el mortecino, el hedor, la descomposición, la podredumbre, y por fuera una placa de mármol, letras de bronce, flores hermosas en un jarrón. No, por eso los llamaba Jesús sepulcros blanqueados. Pero no estamos mirando ese ejemplo nefasto. O sea, si estás arreglado por fuera y te estás arreglando por fuera, quiere decir que por lo menos en la misma proporción te estás arreglando adentro. Por lo menos en la misma, si no más. Personas que gastan fortunas en salas de cirugía,
para ponerse, para quitarse, para succionarse, para enderezarse, para torcerse, para lo que sea. No tengo nada contra que te hermosees por fuera, siempre y cuando peso y balanza justas, siempre y cuando haya por lo menos la misma inversión de tiempo, de dinero, de voluntad en arreglarte por dentro, de hermosearte por dentro. Entonces, ¿cuánto tiempo gastas en pinturas, ondulados, rayitos, permanentes, blower, manicure, pedicure, maquillaje, en el gimnasio para tonificar, levantar, desarrollar, hiperdesarrollar, bajar, marcar? No tengo nada contra hermosearte, todo lo que quieras, pero proporcional, porque si no estarías cometiendo algo injusto. Tu balanza está desproporcionada, entonces entrarías en esa categoría de la hipocresía. ¿Ves? ¿Sí estamos entonces en línea? Bueno, entonces prosigamos. Isaacar tenía esa claridad, ¿sí? Entendido en todo con respecto al qué hacer, en qué momento, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo entrar a la guerra, cuándo retirarse, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo todo. Las decisiones fundamentales. Mira, recuerda lo que dice: sus hermanos escuchaban su dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Dicen, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, ¿cuántos eran? 200, de 200,000 o de 250,000. Era una minúscula parte, pero tenían una voz que se hacía escuchar. Entonces, en el Israel que eres tú, que es ese campamento, que es tu propia vida, tienes ahí en el centro el templo con la presencia gloriosa de tu Dios. Ahí está. Escuchas la voz interior, el testimonio que te dice cómo proceder, cómo vivir el instante, el momento, el presente, hoy, el yom. ¿Ves? Esto es el punto central, este es el punto de equilibrio. No es un gran alboroto, no son los miles y las decenas de miles y los centenares de miles. No es Israel gritando y clamando como lo podía escuchar Moisés en el monte de Sinaí cuando estuvo allí trayendo las tablas de la ley. Ese clamor de ese alboroto que había en el campamento, no, porque 200 personas, 200 hombres de guerra entre los hijos de Isaacar, 200 príncipes, no hacen mucho ruido en medio de una congregación, no solo de 250,000 de la misma tribu, de los cuales 187,000 son hombres de guerra. Es que posiblemente eran 300,000 o más los de la tribu. Pero bueno, sigamos con esos números. 200 no hacen mucho ruido, y menos en el entorno nacional de todo el campamento de Israel, donde hay millones. Entonces, imaginémonos una
ciudad importante, una ciudad grande con 2 o 3 millones de habitantes, donde hay una congregación de 200 personas. Pareciera que no hace mucho ruido, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en proporción. Lo interesante es que Israel escuchaba lo que estos amigos entendidos en los tiempos tenían para decir. Esto sí es importante. ¿Ves? Entonces, oyes la voz interior, te aquietas, entras por un momento en ese sencillo domo, en esa cúpula, en esa burbuja del espíritu. Entra, respira, aquíétate y escucha. Serénate y escucha. No hables tanto. En algún momento, en alguna ocasión, alguien te dijo que orar era hablar con Dios, pero hablar con Dios, lo interesante de la conversación no es lo que tú digas. Déjame decírtelo como amigo. Lo más interesante, lo valioso es lo que Dios te pueda decir. Eso es. Habla, Señor, tu siervo escucha. Si recuerdas a este joven Samuel relacionándose en un momento de oración con Dios, no calla, Señor, que tu siervo va a hablar. No, escucha, Dios. No, Dios escucha las peticiones de tu corazón. Escúchalo tú. Oye la voz interior, así como me estás escuchando ahora. Esto es una figura. Lo más importante no es que tú me estés oyendo en esta noche, abriendo tu caja de herramientas. Sí, eso es importante. Pero muchísimo, infinitamente más importante es que tomes tu tiempo personal, tu devocional personal. Tengas un encuentro con el Cristo de gloria en la privacidad de tu morada. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre en lo secreto y serás recompensado en público. ¿Qué significa esto? Que todos los que te veamos nos vamos a dar cuenta que estuviste en la intimidad con Dios. Moisés tenía que poner un velo sobre su rostro porque resplandecía. Es notable, es notorio cuando alguien está en contacto con Dios. Espiritualmente se percibe, su fragancia se nota. Si tú trabajas en una fábrica de quesos, terminas oliendo a queso. Si tú trabajas en una estación de servicio de gasolina, tu misma piel se va impregnando al olor de combustible. Te bañas y quedas oliendo a gasolina. Si trabajas en un asadero de pollos, puedes asearte y ya después de una temporada de trabajo estarás impregnado al olor al pollo. Bueno, pues más ejemplos claros no te puedo poner. Si tú vienes de la presencia de Dios, su fragancia se percibe, su resplandor, su gloria, su potencia. Si tú trabajaras en una planta nuclear, vas a ser afectado, vas a ser contaminado por eso que hay allí. ¿Ves? De la misma manera, preséntate delante de Dios sin tapabocas, sin protocolos de bioseguridad. Preséntate desnudo.
preséntate como tú eres, tal como tú eres. Sabes que Él conoce lo secreto de tu corazón y entonces verás lo que sucede, verás el cambio, lo que significa ser entendido. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Serás entendido en los tiempos de cuándo hablar, cuándo callar, cuándo proceder en cualquier dirección. Entonces, vamos a hacer un pequeño alto por hoy y mañana ultimamos el detalle con un pequeño secreto que será precisamente cómo manejar el sonido y el silencio en los tiempos, en el día a día. Sin más, mis hermanos, no les quito más tiempo, solo me resta darles un abrazo, deseándoles una noche de descanso. Hasta mañana.
Dios de poder. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Toda la alabanza al Dios de poder.